You did it, along with millions of people who prioritized their health and got vaccinated against COVID-19 to help protect against severe illness and hospitalization, too. Now, let's keep it up. Keep it up! With this season's updated COVID-19 shot, designed to help protect against recent variants. According to the CDC, you can get a COVID shot at the same visit as your flu shot if you're due for both. Ask your doctor or pharmacist to learn more and schedule on the CDC's vaccines.gov. Keep it up! Sponsored by Pfizer and BioNTech. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches, encantado. Saludos desde Ciudad de México. Bueno, muchas gracias por atendernos desde México. Mi abuelita diría, usted es una eminencia en la materia. Bueno. Yo te diría, me agregaste 20 años con la eminencia. Bueno, no era la idea. A ver, doctor, las estadísticas dan cuenta de que, por ejemplo, en el año 2022 aumentó más de un 15% la cantidad de denuncias de personas mayores víctimas de violencia doméstica, pero no a manos de un cuidador o de un delincuente, sino a manos de la propia familia, en especial los hijos. O sea, lo paso en limpio. Los hijos están cascando a los padres. ¿Me puede explicar qué pasó? Mira, varias cosas. Esta noticia, bueno, efectivamente, como comentás vos, se publicó un reporte, un informe de la Oficina de Violencia Doméstica y tiene varias lecturas. A ver, por un lado, uno podría decir, efectivamente, aumentaron las denuncias un 15%, y esto, el análisis es, ¿aumentaron porque realmente aumentó el hecho o porque se animaron más los padres, las madres particularmente, porque el reporte hace referencia a que en un 70% las afectadas son las madres, son mujeres, se animaron a denunciar más? Y esto, una salvedad que agrego a esta observación. Hoy sabemos dos cuestiones. La primera es que por cada caso identificado o denunciado, se estima, y estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, que quedan otros 20 invisibilizados. Eso es lo primero. Es tremendo eso. Lo segundo, sí, efectivamente. Y lo segundo es que, como vos dijiste, este abuso, este maltrato, se suele dar en relaciones primarias, de íntima confianza. O sea, hablamos del compañero, la compañera, la mujer, el esposo, el hijo o el nieto. Entonces, como ves, esto es un fenómeno que es muy complejo para analizar y, por supuesto, para resolver. Sí. Porque uno dice, bueno, ok, estos son los datos, ¿cómo lo resolvemos? Sí, ahora, en 5 de cada 10 de estos casos donde padre o madre confiesa haber sido golpeado, en 5 de cada 10 fueron los hijos o los nietos. ¿Por qué un hijo o un nieto le pegaría a su papá o a su abuelo? Mira, hay varios aspectos también en esto que tienen que ver con la complejidad, ¿no? A ver, lo primero que uno puede pensar es justamente lo que decías hace un instante atrás. ¿Qué pasó en el curso de vida de ese vínculo afectivo, donde muchas veces el padre se convirtió en ese tirano, en ese castigador, en ese maltratador de hijos o de hijas jóvenes que, como bien decías, a veces recibían golpizas o castigos físicos y otras veces castigos psicológicos, ¿no? Y en algún momento de la vida, el curso de vida hace que la balanza cambie, ¿no? Que se invierta la relación. Y después hay otro tema que también es importante mencionarlo. Si yo tuviese que decirte algunos datos de interés en este sentido de las personas mayores, te voy a nombrar dos. El primero es que prácticamente 10 de cada 10 personas mayores que tienen derecho a recibir una pensión en nuestro país la reciben. Después decidimos si esa pensión reconoce una vida laboral, pero bueno, hoy una pensión mínima son 70.000 pesos. Lo cual hace que para muchos hogares esa pensión sea el único ingreso regular que todos los meses entra a la casa. Pero vos me decís que, espera, déjame entender, ¿puedo tutear, Diego? ¿No hay problema? Sí, por supuesto. Diego, claro. Vos me decís que hay hijos o nietos que fajan a sus padres o abuelos por la pensión mínima, por la jubilación de 70.000 pesos. Mira, ahí un punto. El maltrato, como bien vos decís, uno se imagina que es
una fajada, un empujón, un cachetazo. Pero el maltrato más frecuente, y de hecho lo comenta justamente este reporte en personas mayores, no es el físico, es el psicológico. Pensemos también que el maltrato tiene distintos, o sea, puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser financiero, que es por ejemplo el caso que te estoy mencionando de la pensión, puede ser sexual, e inclusive yo te agregaría, puede ser institucional, lo que pasó con la pandemia, con el confinamiento, donde encerramos a nuestros viejos y a las viejas pensando que era lo mejor para ellos y no les preguntamos realmente qué era lo mejor para ellos, y hasta puede ser inconsciente, porque el peor maltrato es el subestimar a una persona mayor, es no considerarlo como persona, es vulnerar el derecho a esa decisión, a la autodeterminación. Entonces, el abuso del maltrato es multidimensional. Sí, Pero espera, volviendo a lo que te comentaba de la pensión, abriste sí, un abanico, o sea, vos acá dijiste al pasar, bueno, parte del abuso del maltrato es sexual, o sea, lo que dejaste entrever que hay viejos que son violados en su propio seno familiar. mira, el abuso sexual se da más que en el seno familiar, se da en instituciones de cuidados de larga estancia, mal llamados geriátricos. Mm, Generalmente se da en ese tipo de instituciones. mm. Eh, a ver, esto no quiere decir que no ocurra, quizás no por un hijo o por una hija, pero quizás por una cuidadora o un cuidador, que no es familiar, pero que pasa 24 horas o pasa muchas horas, porque aquí hay otro factor que Pero habría que perdóname, pero sumar a la ecuación. el tipo que viola a una viejita o un viejito, ¿no? Ponele, vos decís esto ocurre en las instituciones donde están internados, o en las residencias, qué sé yo. Pero ese tipo se supone que es más joven. ¿Qué placer tendría de violar a un viejito o una viejita? Mira, es el mismo grado de enfermedad que vos recién decías. ¿Qué le pasa a un tipo que le roba a uno la moto sabiendo que eso es lo que esa otra persona utiliza para mantener una familia? O Sí. sea, el grado de complejidad y de enfermedad mental y de perversión que hay en el ser humano a veces resulta inimaginable y lo estamos viendo con lo que pasó estos días en el Chaco. O sea, como un ejemplo, si uno quiere. Claro. Entonces, realmente no hay que descartar. Mira, los que trabajamos en salud, en mi caso que soy médico y que hemos hecho o hacemos clínica, o quienes están escuchándonos en hospitales públicos, en guardias, saben que nos encontramos a veces con situaciones inimaginables y ocurren. Y Mm. uno dice, ¿cómo es posible que ocurra? Claro, Pero bueno, ocurren a ver, y seguirán ocurriendo. me veo en esta segunda historia, en la madrugada de hoy, haciéndome tal vez ingenuamente la misma pregunta, pero ¿cómo funciona la cabeza de un tipo que es capaz de hacer esto? Bueno, me acabas de contestar lo mismo que me contestaba Nicolás, el jovencito de la historia anterior. Mira, no te lo puedo decir, me dice, tenés que preguntarle a alguno que esté preso a ver cómo puede hacer tanto daño. Che, pero no te quiero Es que distraer. mira, Sí, sí, mira, hoy estamos viendo lo que yo escuché hace 20 años atrás en una beca que tuve en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, donde nos hablaban que entre las cuestiones que más se iba a ver en el futuro era el tema de los trastornos de la salud mental. Y esto generado por sociedades que cada vez son más desiguales, cada vez de alguna manera brindan menos oportunidades, cada vez nivelan hacia abajo con los niveles de educación que recibe la gente, y de alguna manera era una tendencia, y hoy lo estamos viendo, más allá de que acabamos de, o estamos resolviendo una situación global como fue la pandemia que trajo consecuencias de salud mental, ¿no? Pero esto, por lo menos los que estamos en la clínica, los que tenemos una aproximación de salud pública y nos hemos formado en eso, lo vemos venir y hoy lo estamos viendo sí. a diferentes escalas. O sea que hay mucha persona enferma mental que ahora está apareciendo y otra que está, pero que por ahora no se manifiesta. Pero digamos, o sea, estamos en una sociedad que es como una bomba de tiempo. Y es una sociedad que cada vez está tendiendo a una mayor desigualdad. Y encima cuando vos ves quiénes son, y quizás nos vamos un poquito del tema, pero cuando uno ve quiénes son los líderes, los ejemplos, quienes deciden en política pública,
y bueno, es gente que muchas veces tiene niveles de educación bajos, que no entienden Bueno, cómo se maneja el mundo en este momento, bueno, pero que no mira, han viajado para ver otras pero realidades. espera, vos hablabas de la pandemia, ¿no? Y ocurrió en la pandemia, en la desesperación del COVID, en el peor momento, cuando acá nadie sabía por qué las vacunas Pfizer no llegaban, a pesar de que la Argentina aportó 6.000 personas e iba a ser uno de los países a los que primero iba a llegar la Pfizer, nunca sabemos qué ocurrió, no sabemos qué pasó. Aparece el escándalo del vacunatorio VIP y para el presidente de la Nación eso fue una vivada de alguien que se adelantó en una fila. O sea, no sé si es un problema solo de falta de educación. No, eso es un tema de decisión política, eso es impunidad y es egoísmo, pero además te voy a decir algo, Jorge, antes que empezara la pandemia, y esto está publicado un 19 de febrero del 2020 en la revista Lancet, que seguramente Sí, claro. 9 de cada 10 que nos están escuchando escucharon hablar de esa revista. Bueno, ahí ya se manifestaba y se explicaba que el confinamiento es una medida de política pública, o sea, es diferente. La pandemia es una situación que pasamos todo el mundo. El confinamiento cada país lo decidió. Y se sabía que el confinamiento tenía un tiempo de utilidad que servía básicamente para preparar el sistema sanitario. Entre esas medidas, lo que después vimos que fue no comprar y no poner accesibles las vacunas que resultaron ser, digamos, efectivas. Pero sabíamos que el confinamiento, por ejemplo, aumentaba el conflicto de violencia doméstica, por Mm. ejemplo, ¿no? Eh, eh, Entonces, bueno, escúchame, ahí ocurrió lo que ocurrió. no te, No se consultó a los expertos. no te quiero, claro, o sea, unos eran el gobierno de los CIOs, otro es el gobierno de los científicos y al final ninguno de los dos dio pie con bola, como decía mi tía, Ni pero siquiera, disculpame que te interrumpa, ni siquiera de los científicos. Fue, y con mayor respeto, a un grupo de colegas súper prestigiosos y amigos personales que son los infectólogos. Pero una pandemia no es un tema infectológico, es un tema de salud pública donde además no solo tiene que haber especialistas en salud pública o en salud, tiene que haber economistas, antropólogos, tiene que haber mm, sociólogos. Esto o sea, fue una crisis global, no sí, se soluciona con médicos. sí, estás demostrándonos que lo que hicieron fue un zafarrancho, no sé en otras partes del mundo, pero acá fue un zafarrancho. Escúchame, no te quiero distraer, vos hablabas de la violencia física que se da en muchas ocasiones, no sé en qué proporción, pero que el origen es la plata, y de la plata que hablamos de una jubilación mínima, o sea que por 70.000 pesos hay hijos o nietos que le pegan una paliza a sus padres o abuelos. Mirá, y ni siquiera eso. Hay un informe del año 2012 del Ministerio de Desarrollo Social Argentina, la encuesta Encavián, que fue la última encuesta, te diría, a nivel nacional que se hizo así, midiendo multidimensiones, que uno de los datos que arroja es que entre 7 y 8 de cada 10 personas mayores de nuestro país son propietarias de su vivienda, de su inmueble, el terreno donde viven. Mm. Y esto, ¿con qué tiene que ver? Esto tiene que ver con que las personas mayores de hoy fueron personas que se criaron en otra, o que se desarrollaron y vivieron en otra Argentina. Una Argentina de cultura de trabajo, una cultura de crédito, que las generaciones de hoy más jóvenes lamentablemente no están pudiendo vivir. Entonces, nosotros, como especialistas en personas mayores, nos estamos encontrando con dilemas éticos que tienen que ver, como estamos charlando hoy, del maltrato, de la violencia, pero Mm. también esto esconde, digamos, un trasfondo que tiene que ver con hijos que muchas veces quieren eh, tomar control del patrimonio de esas personas mayores, con hijos que de repente se divorciaron, se separaron y vuelven a casa de los padres. Mm. Mira, Bueno, si tuviésemos que hay un pensar cómo fenómeno vive, ahora, de más 30 y hasta 40, de tipos que vuelven a vivir con sus padres colaborando poco o nada con la economía pero claro, de la casa de sus padres. O sea, están como fiolos, como vagos, ¿me entendés? Teniendo trabajo, no teniendo trabajo. O sea, se separaron y en lugar de ir a alquilar, decís, bueno, no, pará, me es más cómodo ir a la casa de mi vieja o mi viejo. Y ahí están. es que, mira, hoy si tuviésemos que hacer una fotografía de cómo viven las personas mayores de Argentina,
podríamos decir que hay 3 tercios. Esto es un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo con datos de Argentina. 1 tercio de las personas mayores en Argentina viven solos, ¿de acuerdo? Bien. Otro tercio viven con su compañero o su compañera, con su pareja. Y otro tercio viven en lo que llamamos hogares intergeneracionales, que estos son los hogares donde hay más de una generación, hijos, nietos, sobrinos. Ahí, en esos hogares es donde suele ocurrir este tema de la violencia intrafamiliar, particularmente porque muchas personas mayores requieren de cuidados, tienen necesidad de ser cuidados por algún problema de salud. Entonces, a diferencia de lo que podría ser la violencia doméstica, por ejemplo, con la mujer, que no es para nada menos grave, pero que quizás una mujer joven tiene otro sostén o tiene la posibilidad simplemente de cerrar la puerta e irse del hogar, esa persona mayor muchas veces no lo puede hacer, porque no tiene dónde ir o porque la salud no le permite irse. Por lo cual estamos hablando de una situación que es realmente muy desafiante para resolver. Bueno, nos has dejado, Diego, boquiabiertos. Pensamos que el informe, te confieso, pensé que era una exageración y sin embargo creo que el informe no solo revela mucho de lo que pasa, sino que a rigor de lo que te hemos escuchado hasta se queda corto. En fin, si estás de acuerdo, algún otro día la seguimos porque a esta hora suelen muchas personas grandes escuchar la radio y tal vez podamos ir abordando algunos de los temas que a ellos les ocupa, ni más ni menos. Con todo gusto, Jorge. Te mando un enorme abrazo y gracias por esto, ha sido muy gentil. Un abrazo fuerte.